Buenas tardes, somos el equipo 7 de la materia de Fundamentos de Diseño Digital y vamos a ver el tema de circuitos combinatorios. Los integrantes del equipo somos Morales López Eric, Corro Mendoza Onassis Alejandro y Cortés Barbosa Emiliano, con el profesor Israel Salas Ramírez. Bueno, vamos a comenzar con nuestra expresión original, que sería S igual a A negada BCD más A B negada CD más AB C negada D más ABC D negada más A B negada CD negada más ABCD más A negada B negada CD más A negada B negada CD negada más A negada B negada C negada D. Y bueno, para hacer nuestra tabla de verdad, utilizamos, se nos hizo más práctico en vez de ABCD utilizar las letras W, X, Y, Z. Entonces cada A es equivalente a la W y la BCD con X, Y, Z respectivamente. Y en cada expresión, por ejemplo aquí A negada ABCD, si uno es negado cuenta como un 0 y los demás cuentan como unos, y con esa combinación en nuestra tabla de verdad es donde va a ser un 1 en la salida. Por ejemplo aquí, que es 0, 1, 1, 1, y lo buscamos en la tabla de verdad y la salida sería 1. Y así con el siguiente término, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 y la salida es 1. El siguiente es 1, 1, 0, 1 y también en la tabla de verdad sale un 1. Y así respectivamente con cada término lo buscamos en la tabla de verdad y la salida va a ser 1. Y para los demás valores sería un 0. Y después, para reducir la expresión, utilizamos los mapas de Karnaugh. Acomodamos aquí los valores de W y X hacia abajo y los de Y y Z hacia la derecha. Y dependiendo las combinaciones que en la tabla de verdad nos den 1, los colocamos así mismo en los mapas de Karnaugh. Por ejemplo, con 0, 0, 0, 1, aquí buscamos WX en 0, 0 y YZ en 0, 1. Y en esta posición es donde pusimos un 1. Así también con los siguientes términos, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, pusimos un 1. Y también eso se hizo con cada uno de las salidas en número 1 para llenar la tabla del mapa de Karnaugh. Después tuvimos que agrupar los unos en esta tabla y se pueden agrupar en términos de potencias de 2, ya sea de 2 en 2 o 4 o 8 y así respectivamente, mientras no sea en diagonal. Aquí hicimos un total de 5 agrupaciones. Primero estos dos, después estos dos, luego estos 4 en una línea vertical, estos 4 de aquí en cuadrado y finalmente 2 de aquí abajo con estos 2 de aquí arriba. Y los pusimos aquí abajo por grupos. Este primer grupo, que es el de 0001 con el de 0011, aquí queda representado. Y así cuando todos los valores de cada fila sean iguales, se va a poner abajo, dependiendo de si todos son ceros, se coloca negado, o si todos son unos, se coloca sin la negación. Entonces, por ejemplo, aquí son 2 ceros, es la W negada, 2 ceros, X negada. Aquí 2 unos es la Z sin negación. Aquí, que son diferentes, no se coloca nada. Y así volvemos a hacer con las demás agrupaciones del mapa de Karnaugh. Y estas fueron las que nos quedaron. Y finalmente las sumamos todas y esta es nuestra expresión reducida, que sería W negada X negada Z más W negada X negada Y más YZ más WXZ más WY. Y en base a esta expresión hicimos cómo quedaría un circuito con las salidas W, X, Y, Z.
y sacamos dos de cada uno. Una va a ser para negarlo en una compuerta NOT y la otra para mandarlo normal. Con esta, basándonos en la expresión, utilizamos aquí varias compuertas AND para la multiplicación de cada uno de estos términos. Por ejemplo, aquí va a dar W negada con X negada y con la Z sin negar, que pasa de aquí hacia acá arriba, y aquí sería la primera multiplicación que va a dar hacia acá. Y así hicimos también con los demás términos, utilizando las compuertas AND y la NOT en caso de ser necesario. Y al final todas las sumamos utilizando, en este caso es una compuerta OR de 4 entradas y esta de 2 para sumarla con la entrada restante que nos hacía falta. Y así nos saldría la S, que sería la expresión original y que funciona con los valores que vimos en la tabla de verdad. Continuamos con... Bueno, una vez construido el circuito sobre el papel, utilizamos una serie de materiales electrónicos para la construcción de nuestro circuito. Para este circuito utilizamos 5 compuertas que se compone de una compuerta NOT, una compuerta AND de 3 entradas y una salida, una compuerta AND de 2 entradas y una salida, una compuerta OR de 4 entradas y una salida, y otra compuerta OR de 2 entradas y una salida. Utilizamos estos materiales debido a que al utilizar compuertas AND y compuertas OR de más de 2 entradas podemos economizar bastante y así utilizar menos compuertas de las que deberíamos. Construimos el circuito representando las entradas con un dip switch de 4 variables, siendo estos la representación de W, X, Y y Z. También utilizamos resistencias de 330 ohms, ya que estos son los más utilizados y, por así decirlo, estándar dentro de este tipo de circuitos que utilizan una entrada de voltaje de 5 volts. La forma en que construimos el circuito fue básicamente conectando primero las entradas de tierra hacia la corriente del protoboard, siendo estos representados con la línea negra y roja que están en el extremo izquierdo del circuito. También conectamos las entradas y salidas de corriente, tanto del dip switch como de los integrados, además del LED. Después de esto, considerando la representación del papel del circuito, comenzamos a conectar, dependiendo de cuál era la entrada, las diferentes combinaciones que están representadas aquí, siendo estas primero las negaciones correspondientes de cada variable, después teniendo las compuertas AND, siendo la primera la compuerta AND de 3 entradas, la cual corresponde a 2 de los conjuntos que están representados en la salida reducida. Estos, junto con las compuertas AND de 2 variables, tenemos al final la sumatoria de todas ellas en la compuerta OR de 4 entradas y en la compuerta OR de 2, siendo todo este conjunto de cables y todas estas conexiones el resultante de la salida que tenemos aquí, representado por un LED, siendo este el valor alto al encender el LED y el valor bajo al apagarse. Bueno, ahora vamos a mostrar el funcionamiento del circuito ya montado en la protoboard. Para esto también necesitamos la computadora, porque gracias a una de las puertas USB estamos alimentando el circuito. Básicamente es un cargador que pues ha sido cortado o pelado, y los cables de alimentación pues fueron conectados a la protoboard. Y de igual forma en la protoboard pues se hicieron los puenteos necesarios para comunicar ambas líneas. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, para hacer la comprobación vamos a utilizar un dip switch de 4 segmentos, en donde cuando están abajo significa que no está energizado, que es un 0, y cuando subamos es lo contrario, va a representar que ya estamos dando un valor de entrada de 1. Y como el circuito nos marca, pues tenemos una sola salida, entonces eso se va a representar mediante un LED que se va a encender cuando pues corresponde con la tabla de verdad. Entonces, para el primer caso, la tabla de verdad nos dice que cuando todos los
valores de entrada son 0, pues la salida es 0. En este caso el LED pues está apagado. Esto quiere decir que pues concuerda con la tabla. Entonces, para el siguiente término tenemos las 3 primeras entradas como 0 y el siguiente en 1. Y eso, el LED se enciende. Tenemos la salida de 1. Ahora, si nosotros tenemos las dos primeras entradas en 0, que son estas dos, y después la tercera entrada en 1 y la última en 0, el LED se vuelve a encender. Posteriormente, vamos a apagar todo y las últimas dos entradas tienen que estar en 1, ¿no? Entonces, si subimos ambos, tenemos pues la salida de 1. Ahora, para la primera entrada en 0, la segunda en 1 y las demás en 0, pues el LED está apagado. Ahora, si tenemos 0, 1, que es 0, 1, 0, 1, pues el LED sigue apagado. Ahora, si tenemos 0, 1, 1 y después 0, que es aquí, 0, 1, 1, 0, la entrada es 0. Ahora, para los últimos 3 valores iguales a 1, vemos que el LED se enciende. Ahora, para el primer valor en 1 y los demás en 0, pues el foco está apagado. Bueno, el LED, perdón, está apagado. Después, para el primer y último valor en 1, el LED pues está apagado. Ahora, si tenemos 1, 0, 1, 0, se debería de encender, que es aquí, 1, 0, 1, 0. Después, para 1 y las últimas dos entradas en 1, el LED se debe de encender, que lo podemos comprobar. Ahora, si tenemos las dos primeras entradas en 1 y las últimas dos en 0, el LED debería de estar apagado. Que es esto, ¿no? Ahora, si tenemos las dos primeras entradas en 1 y la última también en 1, se enciende. También, si tenemos las 3 primeras entradas en 1 y la última en 0, está encendida. Y si tenemos todas las entradas en 1, pues también va a ser en 1. Bueno, como podemos ver, cada una de las entradas propuestas con la tabla de verdad pues coincide con el circuito armado. Pues sería